We are representing Comisiones Obreras, it's the biggest trade union organization of workers here in Spain. The demonstration is against the TTIP, this trade and investments agreement between the European Union and the United States. And we feel that it could be a very hard threat for our rights, social and labor rights. It's been very difficult to do people understand because it's very hard to explain. It's very complicated. Yes, complicated. So we are here to put some light on the TTIP. En este caso soy secretario de una sección sindical de Comisiones Obreras. Con la aportación de muchos trabajadores de este país y de trabajadores de toda la Unión Europea, esperamos salir frente a estas medidas de austeridad que se están imponiendo, especialmente en la Europa del Sur. Simplemente demostrar que los trabajadores estamos unidos en España y en otros países de Europa y del mundo para luchar por nuestros derechos, los derechos de la clase trabajadora, que somos quienes estamos sosteniendo el conjunto de nuestros países. Campaña no al TTIP estatal y de Madrid, y porque soy miembro de la CGT, que es el sindicato que está en contra de los tratados de libre comercio. Luchar contra el TTIP, contra el Tratado de Libre Comercio. El problema es que los que quieren mandar son las grandes multinacionales perdiendo los estados realmente. Para ver si podemos solucionar esto, que nos tienen hecho polvo. Sí. No tenemos bastante con lo que ya tenemos, encima nos quieren meter el tratado este que nos quieren meter. Espero que nos da la gana. Esto que cambiarlo. Hombre, esperemos que sea el de ellos, del PP. Sí. Esperemos que sea el del PP, el del PSOE. El del bipartidismo, porque nos han llevado a la ruina. Esto no... ya está bien. Estoy aquí protestando contra el tratado de comercio con Estados Unidos, porque creo que limita la soberanía de los pueblos y va a concentrar el poder en las grandes multinacionales, quitando soberanía a los gobiernos y a los parlamentos democráticos. Que no estoy de acuerdo con el tratado de comercio transatlántico, de comercio internacional. Lo que va a ser un detrimento económico, económico para España en relación con los otros países y para los derechos de los ciudadanos españoles. Eso sí, pero al final de España no, espero que no. Pues venimos a oponernos a la negociación del TTIP que se está haciendo a escondidas del pueblo. Tenemos muy poca información, por eso precisamente reclamamos, los pocos que tenemos alguna idea de cómo se está negociando, difundir el tratado, este tratado, y que la gente, que necesariamente salga en los medios de comunicación que se está haciendo este tratado internacional. Estoy aquí porque no estoy de acuerdo con la ley de comercio que nos quieren meter, que va a ser muy negativa fundamentalmente para todos en general, pero por la clase trabajadora en particular. La gente yo creo que no sabe muy bien, porque se comete el error de, en vez de poner todo el texto, de poner las siglas. Y muchas veces las siglas a la gente no le dicen nada. ITLP, mucha gente no sabe qué significa. El otro hashtag que se va a usar es 18A. Occupy the TIP, escrito OCCUPYTTIP. Y el otro 18A. Pues nada, muchas gracias. Este tratado lo vamos a parar.
Hello, David McGowan, IndependenceLive.net. Here we are. I just stopped from Plaza Neptuno on Paseo de la Castellana in Madrid. This is the TTIP demonstration. So we're just down here at the front. There you go. A few thousand people in attendance, very good spirits. Spoken to a few representatives of different organisations, including Podemos, and it's very much a parallel to the situation that we have back in Scotland with TTIP. The consensus is that not enough information's out there about it. It's a difficult concept to try and get across to the public, and hopefully this demonstration will pick up a bit of awareness. And other Spanish people, we do have a lot of mainstream Spanish media here today, and that's going to have to be what carries the message across. It's the same kind of police presence that you normally expect from these events. No suggestion at the moment that anything untoward is going to be happening. We do have the Ley Mordaza, a new set of rules which make it very difficult to be in a demonstration now. Don't want to say too much more about that. Okay, we're now on our way to Puerta del Sol, where the rally will come together. Covers everything in our daily lives. I don't think they're actually concerned about it, and people don't really know what it's about, but it's really going to be in everything in our lives if it goes on, if they approve it, because it's going to affect food, like private services, workplace legislation, civil rights, and I think that we have to tell everyone, we have to show everyone what is it about, because it's really important. Es que estoy en pie de guerra. Paremos el TTIP. Paremos el TTIP. Voy cruzando Alcalá a poca velocidad, con muchísimas personas parando el TTIP. ¡Somos personas! ¡No mercancías! ¡Somos personas! ¡No mercancías! ¡Somos personas! ¡No mercancías! ¡Somos personas! ¡No mercancías! ¡Somos personas! ¡No
besos para saber de qué va. El TTIP en tu vida quiere entrar, te quiere chupar la sangre que aún te pueda quedar. Gritémosle bien fuerte, no puedes pasar. Gritémosle bien fuerte que no puede pasar. Este acuerdo comercial no servirá de nada, nuestro sistema legal estará por encima de cualquier tribunal. Un árbitro sin rostro del Banco Mundial, un árbitro sin rostro del Banco Mundial. El TTIP está llegando ya, escucha tus mis versos para saber de qué va. El TTIP en tu vida quiere entrar, te quiere chupar la sangre que aún te pueda quedar. Gritémosle bien fuerte, no puedes pasar. Gritémosle bien fuerte que no puede pasar. Arriba, arriba, Arriba todos a luchar. El TTIP está llegando ya, escucha tú mis versos para saber de qué va. El TTIP en tu vida quiere entrar, te quiere chupar la sangre que aún te pueda quedar. Gritémosle bien fuerte, no puedes pasar. Gritémosle bien fuerte que no puede pasar. Si se firma este acuerdo comercial, será un gran retroceso en el plano laboral. Harán tabula rasa con los derechos de allá. Y los trabajadores ya no podrán negociar. Y los trabajadores ya no podrán negociar. Del Banco Mundial, un árbitro sin rostro del Banco Mundial. Está llegando ya, escucha tú mis versos para saber de qué va. El TTIP en tu vida quiere entrar, te quiere chupar la sangre que aún te pueda quedar. Gritémosle bien fuerte, no puedes pasar. Gritémosle bien fuerte que no puede pasar. So here we are, Puerto del Sol. I think you can tell it's been a very, very well-mannered demonstration all the way from the beginning to the end. It's a lovely later evening, nice warm from the sun, and I don't expect there to be any trouble. I don't even see much of a police presence around here, so I think it's been a very successful demonstration so far. Several thousand people in attendance, definitely, and someone took my photograph. They wanted the Independence Live t-shirt and a photo, so that's quite positive. Porque no queremos perder nuestros derechos, porque no queremos que el capital nos asalte en nuestros derechos. Para ello tenemos a Almudena Grandes, que ha tenido la gentileza de leernos el comunicado final. Posteriormente vamos a ir de nuevo ese maravilloso rap que han hecho los compañeros de Ecologistas en Acción y tocará la solfónica. Hoy hemos tomado las calles. Hoy miles de personas hemos salido de nuestras casas para expresar nuestro firme rechazo a una nueva forma de dominación, los tratados bilaterales de comercio e inversión. Hemos centrado nuestra protesta en el proyecto de acuerdo entre Unión Europea y los Estados Unidos, el conocido como TTIP por sus siglas en inglés. Pero hay otros que nos afectan igualmente. El ya firmado pero pendiente de ratificación CETA entre Canadá y la Unión, y el peligrosísimo TISA, negociado entre 50 países, que supondrá la puerta de entrada a numerosas privatizaciones de los servicios públicos. En todas estas negociaciones, los 28 estados de la Unión Europea figuran como uno solo, representado por la Comisión. Estos tratados son el camino que han encontrado las grandes empresas transnacionales para tomar el poder, más allá de la cáscara democrática que dicen defender. Todos juntos vamos a gritar: este tratado lo vamos a parar. Este tratado lo vamos a parar. Este tratado lo vamos a parar. Este tratado lo vamos a parar.
Bueno, ahora, una vez más, nuestro maravilloso rap hecho por los compañeros de Ecologistas en Acción. Ecologistas en Acción contra el TTIP. Estando trasteando, yo por la internet voy un día y me cruzo con el TTIP. El TTIP, el niño muerto será eso del TTIP. Así me pregunté, ¿será una compañía de grabar LPs? ¿Una aerolínea bajo coste, una bebida tal vez? La empresa de transportes de mi pueblo no es, tampoco una cadena de música en inglés. Resultó que es un tratado que negocia la UE con los americanos. ¿No sabía entera usted? Lo negocian en bajito, no se sepa lo que es. No vaya a ver la gente todo lo que va a perder. El TTIP está llegando ya. Escucha tú mis versos para saber de qué va. El TTIP en tu vida quiere entrar. Te quiere chupar la sangre que aún te pueda quedar. Gritémosle bien fuerte, no puedes pasar. Gritémosle bien fuerte que no puede pasar. Si se firma este acuerdo comercial, será un gran retroceso en el plano laboral. Harán tabula rasa con los derechos de allá. Y los trabajadores ya no podrán negociar. Y los trabajadores ya no podrán negociar. Harán recortes en legislación. Ganan las empresas, pierde la población. Normas ambientales, normas de seguridad. Así la economía no se puede reactivar. Con el TTIP, transgénicos a saco sembraremos por doquier. Y la ovejita Dolly tendrá muchos bebés. Pollito con lejía, qué limpito, hay que ver. Puedes imaginarte quién se va a enriquecer. Este es un tratado que negocia la UE con los americanos. ¿No sabía entera usted? Lo negocian en bajito, no se sepa lo que es. No vaya a ver la gente todo lo que va a perder. El TTIP está llegando ya. Escucha tú mis versos para saber de qué va. El TTIP en tu vida quiere entrar. Te quiere chupar la sangre que aún te pueda quedar. Gritémosle bien fuerte, no puedes pasar. Gritémosle bien fuerte que no puede pasar. Si se firma este acuerdo comercial, en la cesta de la compra pronto lo vas a notar. Sopa de pesticidas habrá para cenar. Y cerditos de gimnasio con tratamiento hormonal. Y cerditos de gimnasio con tratamiento hormonal. Y no te contarán sobre este tratado. Empresas americanas demandando al Estado. Esa ley contra el fracking antes no estaba. No me puedo lucrar tanto como yo esperaba. Pues resulta que así a los gobiernos les dará mucho bajón aplicar cualquier medida de protección. No al TTIP. So I hope you got something from that. The situation's the same all across Europe, and I think it'd be fair to say people come to protest, they don't come to have trouble. If there is trouble, it's the police that cause it. Fucking bastards. Okay, so I've enjoyed myself. I think I've got something out of this. It was nice to hear people's opinions, what's important to them in their country. So, David McGowran for Independence Live. Peace.